bienvenidas, bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, 100% periodismo. Ustedes saben, todos los miércoles a las 7 de la mañana, junto a mi compañera Mirna Schindler, analizando y profundizando los principales temas de la semana y Sí, también desde las redes digitales del diario digital El Desconcierto. ¿Cómo están, Mirna? sí. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias. Claro, vamos a estar conversando con dos interesantísimos entrevistados. Vamos a estar hablando con la economista y también directora de Latino Barómetro, Marta Lagos, y con el sociólogo y director de Data Influye, Axel Callis. Queremos analizar el alcance que han tenido las últimas encuestas, Sergio, el alza que ha ido experimentando la diputada Pamela Giles. Vamos a también conversar acerca probablemente de algunas proyecciones. Nos quedan muy pocos días para las elecciones del 15 y 16 de mayo. Entonces, queremos un poco ver cómo se está rebarajando todo lo que es el mapa político y sobre todo en una semana que está muy cargada con el famoso tema de los mínimos comunes. Sergio, te habíamos escuchado con un poquito de interferencia, no sé si ahora puedes retomar justamente lo que estabas planteando al comienzo. Sí, no, Estamos ahí con un... claramente hoy ¿Sí? día vamos a estar ¿Puedes? ¿Sí? analizando Ya. eso. Es- Ok. sí, yo te escucho bien. Ya. Seguimos en la casa, seguimos cuidándonos, seguimos con el COVID de las casas. Pero te decía, vamos a estar analizando también las propuestas que ha hecho el gobierno, lo que se está discutiendo en el Congreso y sobre todo el panorama electoral en torno a las presidenciales, ¿no? Hoy día salió un nuevo dato, una nueva encuesta, o por lo menos el adelanto de una nueva encuesta criteria, ¿no? Hemos invitado a Marta Lagos, como tú bien señalabas antes, y a Axel Callis para que podamos profundizar en lo que significa esta carrera presidencial también en torno a este escenario. Sí. Sergio, déjame que tratemos de mejorar un poquito la comunicación ahí, porque sabemos Sí, que en pandemia pienso. estos son claro, los problemas que tiene justamente la transmisión. Pero déjeme contarles algunos puntos que hoy día están precisamente en el ojo de la noticia. Primero, los llamados mínimos comunes. La misma presidenta del Senado, quien está liderando desde el Congreso las conversaciones con el gobierno, ha tenido que enfrentar una semana que no es fácil. Es decir, ¿por qué? Primero porque tiene en este momento una tensión ahí instalada desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, que ven con mucha suspicacia cuál es el alcance que puedan tener los acuerdos con el gobierno. De partida, lo que más plantea justamente este sector es que no queden fuera lo que se ha considerado como el aporte que tienen que hacer los más ricos, llámese el famoso impuesto a los súper ricos, y otras situaciones que puedan efectivamente apuntar a un sector que ha tenido un mejor, digamos, desempeño desde el punto de vista económico. Es decir, que los que más han logrado, ¿no es cierto?, crecer económicamente en el marco de la pandemia, bueno, que sean los que más aportan. Ahí hay un punto, pero lo central, y que es lo que se ha encargado justamente Jasna Proboste de dar a conocer. Yo estoy acá con una declaración que ella ha hecho, que es básicamente señalar de qué se trata esta agenda de los mínimos comunes y de qué no se trata. Lo que más puntualiza Jasna Proboste es que esta agenda, dice, es un diálogo acotado a 4 temas fundamentales: urgencias de las familias de Chile, las pymes y otros sectores postergados, como el turismo, comercio, cultura, y las trabajadoras y trabajadores independientes y de la salud. También no es un acuerdo nacional para incorporar, dice ella, todos los temas del debate político, sino que concentrar los esfuerzos en la emergencia social que están viviendo miles de familias en nuestro país. Y ahí está, renta básica universal. Dice ella, ¿qué temas incorpora? Uh -huh. Renta básica universal, las pymes, sectores postergados, ¿no es cierto? Fortalecimiento de la estrategia sanitaria, término de beneficios a los más ricos vía exenciones tributarias. Ese es el punto fundamental. ¿Qué es lo que se espera?
Dice, esperamos como fruto de esta agenda que exista una renta básica universal. Y aquí, Sergio, permíteme señalar lo siguiente, porque el gobierno hoy día se ha abierto a una, yo diría, una de las medidas más interesantes, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la ampliación, de la universalización de las ayudas sociales, y es que este ingreso familiar de emergencia vaya al 100% de los hogares que forman parte del registro social de hogares. Es decir, estamos hablando de 6.900.000 hogares, lo que tendría un alcance de 14 millones de personas más o menos. Esto significa que, por ejemplo, una casa que tiene 4 integrantes tenga 400.000 pesos de ingreso. Esto supone, para que se hagan una idea, algo así como 2.500 millones de dólares, bastante más de lo que el gobierno ha ofrecido hasta la fecha. Para que se hagan una idea, un punto del PIB, del Producto Interno Bruto, corresponde a 2.500 millones de dólares. Entonces, aquí hay una situación muy interesante, digo, interesante más allá de que obviamente siempre se puede empujar más desde la Fundación Sol, que está hablando de una renta básica de emergencia de 537.000 pesos promedio, con ingresos que significarían por lo bajo de 6.500 millones de dólares al mes. Pero acá no hay una sola posición. Dentro de la oposición incluso se habla, por ejemplo, de una renta que debiera ser temporal hasta que se recupere la economía o se produzca la inmunidad de rebaño para generar entonces, ¿no es cierto?, la reactivación económica. ¿Por qué? Porque se tiene que esto establecer con una acotación en el tiempo. Pero básicamente yo te diría, Sergio, y con esto termino, que esa propuesta que el gobierno ha hecho es lo que ha estado empujando la derecha social dentro del gobierno, y de ahí la atención de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, con parte de su equipo, entre ellos Sebastián Villarreal, subsecretario ya a esta altura, ex subsecretario de Servicios Sociales, el yerno de Cristian Larroulet, jefe del segundo piso de La Moneda, que finalmente terminó con su salida, ¿no? Es decir, la oposición entre la focalización y la universalización para poder destrabar el gran conflicto que se tiene hoy día justamente en la llegada a las familias del país. Sergio. Mira, déjame detallarte algunas de las cosas, porque el gobierno ya presentó una propuesta, ¿no?, de estos acuerdos, de estos mínimos comunes al Congreso, al Senado particularmente, y esto es relevante porque esto nace de una negociación que propone la presidenta del Senado, Yanna Proboste, lo cual la ha hecho aparecer como una posible eventual carta presidencial. Nosotros lo hablamos en el programa de la semana pasada, ¿no? ¿Quiénes lo vieron? Lo pueden recordar también, pueden pincharnos en las redes sociales, ahí está colgado punto de encuentro de la semana pasada. Lo analizamos, el posible perfil presidencial que podría tomar Yanna Proboste a propósito de esta negociación que encabeza y que permite llegar a estos mínimos comunes. El gobierno hizo una propuesta, el Senado va a responder el viernes, Mirna, recién va a responder el viernes, ¿no? Yanna Proboste ha sido bastante cauta en hacer opinión respecto de esto. Lo que tú leíste, ella lo publicó este martes, ¿no? Este martes, pero no hace referencia al fondo. No dice si está de acuerdo o no está de acuerdo con la propuesta del gobierno, sino más bien que lo va a analizar junto a los senadores. Jorge Pizarro, vicepresidente del Senado, dijo lo mismo, ¿no? Y este viernes van a tenerle una respuesta al gobierno. Ahora bien, esto en algún momento tiene que pasar por la Cámara de Diputados también, Mirna. Y en la Cámara de Diputados es distinta la cosa. El Partido Comunista y el Frente Amplio básicamente no están representados en el Senado, salvo por el senador Latorre, ¿no? Pero en general las fuerzas de izquierda no están representadas en el Senado, por lo tanto el trámite que se está dando, la discusión y la negociación que se puede estar dando ahí va a ser mucho más o menos compleja de la que pueda recaer luego en la Cámara de Diputados. Ya se vislumbra que el PC, y con su, entiendo que tienen 9 diputados o 7 diputados, no me acuerdo bien, y el Frente Amplio con 19 diputados se van a restar de esta negociación, ¿no? ¿Qué es lo que le molesta a ellos, Mirna? Básicamente, que no estén dos proyectos emblemáticos que han levantado durante los últimos años, que no están dentro de este acuerdo, y que son el impuesto a los súper ricos, por un lado, ¿no? Y el otro es el royalty minero, que también están corriendo hoy día por vías paralelas, ¿no? Y esto lo ha dicho Yanna Proboste. Esto no implica que esa discusión se va a terminar acá, esa discusión también va a seguir, pero por vías paralelas, son de mediano o largo aliento. La izquierda no lo ve así, la izquierda quiere meterlo en esta discusión que está haciendo el gobierno con el Senado. De hecho, tú mencionaste la propuesta de la Fundación Sol, ¿no? Que incluso llega a una familia de 10 personas a un monto de 1 millón de pesos, con un promedio en general de 537.000 pesos y con un costo de 19.000 millones
por los 3 meses que duraría De la pandemia, ¿no? dólares, Estamos de hablando, dólares, de claro, dólares. 19 millones de dólares. Imagínate, el gobierno propone algo que gira en torno a los 2.500 millones de dólares por mes. Eso habla de 7.500 millones de dólares en 3 meses. Bueno, Fundación Sol lo que propone son 19.000 millones. ¿Y por qué es importante lo que diga Fundación Sol? Porque la izquierda, el Frente Amplio, los que se van a oponer a esto después en la segunda etapa en la Cámara de Diputados, hacen suyas las propuestas de la Fundación Sol, ¿no? Ya lo han hecho en otras materias, lo han hecho en AFP, por ejemplo, ¿no? Y probablemente en la renta básica universal también lo hagan, y ahí va a haber una oposición más o menos fuerte. Vamos a ver cómo está esa muñeca en el Congreso, Mirna, esa muñeca política, ¿no? De negociación en el Congreso y también en la moneda, porque a lo mejor algunas de estas cosas van a tener que incluirlas, o también subir la renta básica universal. No les llaman así en el gobierno, tienen un problema con ese juego de palabras, ¿no? Le llaman de otra forma, y lo que proponen es lo que tú dijiste, subir el ingreso familiar de emergencia del actual 80%. Hoy día las personas que están inscritas en el registro social de hogares, el 80% de ellas recibe este IFE reforzado. Recuerda que lo reforzó para tratar de bajar lo que era el tercer impuesto, ¿no? O sea, el tercer retiro de la Por AFP. supuesto. No le resultó, pero quedó casado, ¿no? Con esta propuesta de IFE reforzado. Ahora este IFE se refuerza nuevamente, ¿no? 3.0 y pasa al 100% de las personas que estén registradas en este registro social de hogares. Hablamos de 13 millones de personas que están beneficiadas hoy día con el IFE reforzado a 14 millones. Es decir, sube en 1 millón los beneficiados por esta propuesta que le envió el gobierno al Senado en medidas tributarias que propone el gobierno: postergar el pago del IVA, ¿no? En mayo, junio, julio y agosto para las pymes, ¿no? Con caídas de venta, ahí hay un requisito, sí, con caídas de ventas de 20% o más. Es decir, ahí hay una medida que está apuntando a las pymes específicamente. Reducir hasta fin de año la tasa de interés penal por mora en el pago de todo tipo de impuestos o contribuciones también. Un perdonazo pequeño de 20%, ¿no? Porque es sobre el castigo. Revisar algunas franquicias tributarias como la ganancia de capital. Esto es, la gente que compra y vende acciones no paga hoy día impuesto por la ganancia que obtiene por este negocio, ¿no? Por comprar y vender acciones en la bolsa. Bueno, si esto se aprueba, van a tener que empezar a pagar, lo cual evidentemente también puede tener un impacto en los negocios que se están haciendo en la bolsa de comercio. Hay otras medidas que apoyan a las pymes también, y también lo último que te quería mencionar respecto de esto es que el gobierno pidió al Congreso Nacional autorización para elevar la deuda pública. Es decir, estamos hablando de que estos 7.500 millones que irían al IFE 3.0, como lo hemos llamado, además de dinero adicional seguramente que van a tener que destinar a las pymes, se van a financiar en parte con los aumentos que tienen que ver con el precio del cobre. El otro día nomás Codelco reportó más de 1.500 millones en utilidades que van directamente al Estado. Eso no se veía hace mucho tiempo, ¿no? Y eso es por el alto precio del cobre. Está en un buen ciclo el cobre. Y por otro lado, con más deuda. Chile va a empezar a endeudarse, va a comenzar a subir su deuda, lo cual venía señalándose desde distintos sectores como una manera de atraer recursos para poder financiar estas medidas. Lo otro que también se está hablando son apoyos sanitarios, inyectar recursos para la atención primaria y los servicios de salud, un tema que tiene que estar en permanente evaluación, seguramente, ¿no? Y revisar el mecanismo de recursos para la reducción de las listas de espera de enfermedades no COVID. Se ha ido acumulando la gente que tiene otro tipo de enfermedades porque se ha priorizado por las atenciones de COVID, ¿no? Pero ahí están todavía están esas personas con muchos problemas, así que se va a invertir también ahí para mejorar su situación. Perfecto. Bueno, pero te propongo, Sergio, que vayamos a nuestros siguientes entrevistados, porque con ellos no solo Sí. podemos hablar de encuestas, podemos hablar justamente del momento político que está viviendo el país, porque no en vano, ojo con esto, hoy día la encuesta Criteria hace un adelanto respecto de lo que va a mostrar mañana y tal como tú mencionabas en una pregunta, no sé si lo mencionaste o lo mencionamos antes de partir el programa, pero hay una pregunta que dice, es que como si me las corté, elecciones pensé presidenciales... que... Exacto, pero déjame decirlo antes de presentar entonces ya nuestro panel. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Cada personaje se identifica o se identificaba con nombre y foto, eso es lo que dice justamente la encuesta en este punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con nombre y foto pusieron determinado grupo de posibles, digamos, candidatos, ¿no? Elegidos. Y fíjense ustedes, Pamela Giles encabeza con 19 puntos y le sigue Julio César Rodríguez, el rostro del matinal de Chilevisión. Lo dejamos ahí porque Déjalo ahí, vámonos a una pausa y Presenta volvemos con nuestros invitados, Mirna, ¿te parece? y volvemos con Marta Lagos y con Axel Callis.
Ahí estamos de Ya pues, tú vuelta, Mirna. presentas. Tú Sí, con presentas Axel entonces. Callis. Estamos acá ya con Marta Lago, licenciada en Economía, directora y fundadora de la corporación Latin Barómetro. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y Fantástico. también nos Ya va a vamos a estar acompañar con Axel Callis. Sí, Axel Callis, ¿no? Axel, que todavía no está, pero ya va a estar con Ya, se nosotros. está conectando. Sí, Eh, perfecto. sí, Comencemos con marcha entonces, por si. eso, ¿me dejas partir con la primera Sí, claro pregunta? que sí, por supuesto, Marta, por supuesto. a ver, Marta, es súper interesante para nosotros tener, primero, gracias por estar con nosotros. Tú eres una gran analista y muy activa en las redes sociales, tan activa que yo admiro tu actividad porque te sobrepasas incluso la actividad de nosotros. Yo por lo menos trato de ser activa, pero piola. ¿Ah? No, la Marta ahí va con todo. Pero me interesa, Marta, tu opinión, porque partamos por esto último. Hemos tenido Data Influye, hemos tenido resultados de Pulso Ciudadano, Activa Research, hemos tenido la CEP la semana pasada, después de que hace un año y tanto que no nos sacaba encuesta, tuvimos la cadente esta semana, ¿no es cierto? Y ahora nos aparece Criteria con este adelanto que dice que Pamela Giles encabeza con figuras incluidas, señalando y con candidatos oficiales. Encabeza la lista con 19 puntos, sigue Julio César Rodríguez con 17, Jadwe con 14, voy a nombrar los más interesantes, digamos que aparecen, Lavín con 11 puntos, Matei aparece con 11 puntos, Sichel con 9, José Antonio Cast con 8 y Proboste aparece ya por primera vez con 6 puntos y de ahí para abajo, ¿no? Porque Heraldo Muñoz, 4, Rincón, Jimena Rincón, 4, Desbordes, 3, Boric, 3, etcétera. ¿Cómo ves esto, primero que nada? Mira, yo felicité hoy día a Cristian Valdivieso porque me parece que había que poner ese punto. ¿Ya? Él hizo una suerte de experimento con esa pregunta porque incluyó en la pregunta no solo a los candidatos que se han declarado como candidatos, sino que a personas que se han destacado en el último tiempo con su liderazgo, que no son candidatos. ¿Y qué es lo que esa pregunta muestra? Lo que muestra es que no existe la carrera presidencial en la mente de los chilenos. Lo que existen son popularidades de personas, ¿no es cierto?, que se destacan sobre las otras por su liderazgo, por lo que están diciendo respecto a la problemática del país. El hecho de que Julio César Rodríguez haya, como dicen ustedes, los periodistas, ¿no es cierto?, irrumpido, bueno, no sabemos si irrumpió porque es la primera vez que se lo mide. A lo mejor él venía, digamos, aumentando paralelamente con el Pamela Giles hace mucho rato, pero como nadie lo había medido, no sabíamos que existía. Y ese es el punto central. Cuando uno hace encuestas electorales, tiene que averiguar la totalidad de lo que sucede. Y para esa totalidad se requieren muchas preguntas, desde muchos puntos de vista, con muchos formatos. Y uno no puede, digamos, fijar la carrera política con la respuesta a una pregunta. Yo creo que lo que ha estado sucediendo, ¿no es cierto?, es que en la mayoría de los medios de comunicación aparecen las encuestas que tienen mucha información, pero generalmente se publica solamente una respuesta y se publica un solo número. Entonces dicen, fulano tiene tanto, sutano tiene tanto y chao, se acabó. Ahora, eso no es así. Y esta encuesta lo que hace es mostrar la total liquidez de la carrera presidencial. El hecho que aparezca Yasna Proboste, que es absolutamente lo contrario de Pamela Giles, ¿no es cierto? Ella surge con un liderazgo sustantivo que viene de la presidencia del Senado, una cuestión tremendamente institucional, se pone a la altura del nivel del presidente de la República y hace propuestas de leyes. Exactamente lo contrario de Pamela Giles y sin embargo tiene éxito. Entonces, lo mismo uno podría decir del liderazgo de Isquia Sichel, que no está en esa lista porque, en fin, No. pero si estuviera también estaría, ¿no es cierto? Que no es una persona que se dedica al populismo. Ahora, Julio César Rodríguez, para poder llegar ahí, no ha insultado a nadie. Y Pamela Giles insulta a la clase política en su totalidad a diario y muy frecuentemente con nombre y apellido. Entonces, yo creo que eso también comprueba que el electorado está en la búsqueda, de que efectivamente está en la búsqueda de un liderazgo que pueda conducir la nación. Nosotros tenemos datos de las 7 elecciones anteriores presidenciales. 7 meses antes de la elección, las pensiones se concentraban en 2 en 3 personas y habían personajes que tenían 30, 40% de votos. Entonces, el hecho de que hoy día la persona que tiene más
adhesión tenga solamente bajo 20, ¿ya? Por ponerlo de una manera, te demuestra también la liquidez de la carrera. Porque la gente dice, no, es que fíjate que Pamela Giles está primero. Sí, bueno, pero está primero con menos de 20. Y hay detrás de ella una lista muy larga de dispersión del voto. El chileno quiere pluralidad, el chileno quiere opciones, el chileno quiere, digamos, darse el lujo de elegir. Y por eso que lo de la UDI es tan complejo. Bueno, ahora se le complicó más la cosa porque ahí aparecen empatados Lavín y Matei, ¿no es cierto? Entonces el argumento de que uno sacaría más votos que el otro ya no se sostiene. Entonces, a mí me parece excelente este resultado porque en el fondo muestra de una manera muy concreta y empírica que las encuestas no son el resultado de lo inevitable y lo que manda es el comportamiento político. Entiendo. Marta, déjame hacer un pequeño paréntesis para darle la bienvenida aquí a Axel Callis. ¿Cómo estás, Axel? Ahí se está conectando, apareció Hola, buenas noches, sociólogo ¿qué e tal? Hola, ¿Cómo investigador electoral, Marta. estás? Hola, Mirna. director también de Tú ¿Cómo Influyes, ¿no? estás? ¿Cómo estás, Axel? Estoy un poquito cansado porque anoche me quedé viéndolo de España hasta muy tarde y hoy día en la mañana también, entonces así como que se me, Mucha pega, como mucha pega. viví las elecciones de España a concho, entonces parten muy temprano y allá les gusta estirar hasta horas que la televisión chilena no transmite, entonces ando así como medio así Y como trasnochado. Axel, estábamos recién Dígame. conversando con Marta Lagos, ¿no? Y la primera pregunta que le hicimos, comenzamos hace poco a hablar con ella, y que también te queríamos extender a ti, es cómo viste este experimento que apareció hoy día en los medios de Criterio, ¿no? En la que hace una pregunta presidencial y mete por primera vez al animador de televisión Julio César Rodríguez y aparece segundo en las preferencias detrás de Pamela Giles, ¿no? También está Yanna Proboste y la doctora Daza también aparece en esta encuesta. Son preguntas dirigidas, sí, no son respuestas espontáneas, sino que le preguntan a la gente por estos nombres y obtienen estos resultados. ¿La pudiste ver? ¿La pudiste analizar? O sea, ¿Qué te la pareció el miré. experimento? Eh, a ver, yo hice clases de método algunos años en Lovaina y claro, no es una pregunta desde el punto de vista católico de la metodología pura, primero porque suma más de 100, que es como del ABC Sí, de que sumamos más una de 100, también pregunta me di tiene que cuenta. sumar 100. Eh, Entonces, ahí uno trata de ver, yo conozco a la gente Criteria, estamos juntos en la IM, así que yo espero que exista una respuesta. A mí me da la impresión de que juntaron dos tablas, o sea, esa es mi hipótesis, porque no he hablado con Cristian, juntaron como la tabla a lo mejor de los políticos y la tabla de los no políticos, y después mostraron en un solo gráfico, pero no entiendo cómo algo puede sumar más de 100 en una encuesta electoral. Eh, Normalmente cuando Claro, uno lo que Axel junta. se refiere a que el porcentaje, los porcentajes sumados de cada uno de los candidatos que ustedes ven en pantalla ahí suman más que 100. A eso te refieres, ¿no? Claro. 120, algo así. Eh, Claro, es como 120. entonces, como hay unos que son en negro y blanco, o sea, negro y rosado, yo dije, capaz que existan dos tablas y que después las juntar en una sola cosa, como para mostrar la intención de voto y que a lo mejor la dimensión política se preguntó en una lista y la dimensión no política se preguntó en otra. Estoy tratando de buscar como la explicación porque es como de colegio esto de que de que algo no sube más de 100. A veces las encuestas suman 101 porque la suma de los decimales se escapan a veces. O Claro. suman 99, pero no 120 o ciento y tanto, porque aquí hubo un corte y a lo mejor sigue. Eso es lo primero como que es la duda. Ahora, cuando uno hace a mí no me gustan, y tiene que ver con gustos personales también, juntar, a ver, no me gusta esto de juntar políticos que están en una dimensión con personas de otra dimensión, no obstante que todos puedan al final ser candidatos, porque uno dice, eh, yo ahí escuchaba gente me dice, pero aquí falta Mónica González, falta Isquia Siches, otro decía falta Esteban Paredes, eh, Esteban falta Don Paredes. Francisco. Entonces, cuando uno empieza a echar gente con potencial electoral, Claro. siempre se queda corto porque capaz que los colocolinos voten a Esteban Paredes porque este país está tan loco que uno no sabe dónde va a terminar todo esto. Entonces, eh, o sea, que tengamos a Pamela Giles hoy como candidata
yo siempre pienso en las películas cuando les preguntan por Ronald Reagan si alguien lo habría visto como presidencial en los años 50, o sea, todos habrían dicho estamos locos, o sea, y terminó siendo presidente de Estados Unidos. Entonces, Trump también. claro, no, claro, sí, Como, pero Ronald como Reagan era un Bolsonaro. mal actor, claro. Sí. Además, Porque, bueno, ¿y qué me dice entonces, hacer esta de cosa un Pepe poquito Grillo? ¿Y más... qué me Era un dice de mal Pepe actor, Grillo? oye, pero fue bastante buen presidente, le tocó a Gorbachev, hizo cosas bastante razonables, al final de cuentas Bueno, fue tuvo una mejor reelección, sí, presidente que actor, fue o mucho sea, mejor que presidente que actor. hizo el pacto con la Thatcher que hasta el día de hoy ahí nos tienen metido en el... Bueno, después podemos hablar de otras cosas, pero cuando se trata de proyectar nombres, yo creo que hay que ser prudente, por eso yo creo que es como un experimento, hay que ver el resto de la encuesta para saber si son dos tablas distintas, qué pasó ahí, porque son siempre las listas cerradas, llamémosle, o cuando no hay una espontánea antes y después se cierran los nombres, siempre aparecen sospechas. Todos hemos visto que Mirko está promoviendo a Julio César Rodríguez hace varios, no sé, Como Marta, un ¿lo año has visto ya. en la tele o no? Julio César siempre está como así, en Sí. una promoción sutil, pero igual. Entonces uno no sabe al final si es verdad, si es mentira, si es broma o es verdad. O sea, uno nunca sabe. La naturaleza humana es muy misteriosa. Hay muchas Es, personas que es dicen, no, broma, yo es nunca broma hasta que sería. llega, es broma hasta que no aparece en una encuesta con un 20%. Ahí empieza a ser verdad, Exactamente. ¿no? Ahora, Exactamente, Lo que, exactamente. lo que sí concuerdo es que a mí la palabra está abierto, me parece que es demasiado grande para esta elección. Yo creo que esta elección no existe. O sea, yo creo que esta elección ni Exacto. siquiera... porque cuando uno dice está abierto es porque hay varios que pueden ganar. Acá yo creo que no hay ninguno que pueda ganar. O pueden todos, o sea, no lo sé. Pero esto Correcto, eso es está... interesante, Axel. Pero mira, te interrumpo un segundito para entrar perdona en por detalles hablar que son así tan interesantes. desordenadamente y tan poco No, es que académico. de eso se trata. Pero si lo que queremos justamente es eso, pues si para acartonarnos hay otro espacio. A ver, Sí. Marta, primero, me interesa tu opinión respecto de dos temas. Uno, la aparición de Yasna Proboste, porque acá uno podría decir, ok, fue incluida a propósito, pero aparece en la encuesta Academ de esta semana con 4 puntos, siendo siempre Pamela Giles la que La cual encabeza la también carrera fue incluida presidencial. a propósito. También, en el caso O sea, también no es espontánea. En la encuesta Mira, espontánea a ver, Yasna aún no aparece. eh, ya, en mira, espontáneo no es aparece, que, pero me interesa eso. es- Ok, ya, dale, Marta. mira, a ver, es que yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Yo estoy de acuerdo con Axel que en realidad aquí hay que más bien decir no existe la carrera, eso sería más concreto, más preciso, completamente de acuerdo. Ujú. Y que decir que está abierta implica que hay cierto tipo de carrera. La carrera está entre la clase política, ellos son los que corren el uno contra el otro, no el pueblo. Pero bueno, si vamos a las preguntas, mira, aquí lo que vale, hay dos preguntas que se pueden hacer en un momento tan impreciso como este en el imaginario colectivo, que son, una, ¿quién cree que que va a ser presidente? En que la gente da el nombre de la persona por la cual creen que los otros van a votar por él. Y la otra es quién le gustaría, en la cual la persona da el nombre que a Ujú. esa persona le gustaría. Nosotros hicimos una encuesta nacional hace menos 3 semanas atrás, y no está publicada, que en que en la pregunta a quién le gustaría había un total de 134 personas distintas que respondían la pregunta. Es decir, 134 O sea, nombres eran mencionados. nombres distintos y diversos, Marta. 134. Distintos, 134 nombres distintos, entre los cuales habían Pero me candidatos refiero a diversos, constitucionales, diversos, no solo del mundo político, de eso te pregunto. habían candidatos constitucionales, candidatos a alcaldes, alcaldes, candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, expresidentes, de todo. Es Ah, decir, ya. cuando tú le preguntas a una persona a quién le gustaría, tú sabes el famoso cuento de López Pintor, que en la época de Felipe González le dijo, él era director del Centro de Investigaciones Sociológicas, el fundador, le dijo, mira, yo te voy a comprobar
que lo que uno pone en la lista de las encuestas es lo que determina la respuesta. Y en la próxima encuesta voy a poner el nombre de mi hijo en la lista. Entonces puso los candidatos presidenciales y puso el nombre de su hijo. Y su hijo sacó 7 puntos, en circunstancia que no existía, digamos, como personaje político. Entonces, eso te da una idea. Eso es hay un gran artículo, hay muchos artículos escritos sobre ese experimento que hizo Rafael, te estoy hablando 40 años atrás, en que te demuestra que para saber lo que pasa en la carrera presidencial, tú no puedes tener una sola pregunta. Tienes que tener la pregunta de quién cree, quién le gustaría, que son espontáneas, donde los porcentajes bajan considerablemente. Tienes que analizar el número de personas que te van saliendo. Si nosotros hablamos de la elección del 17, ¿no es cierto?, del 2017, la misma pregunta hecha 6 meses antes tenía solamente 22 personas que respondían. O sea, 22 nombres que salían mencionados. Ahora salen 134. Entonces, esa es la dimensión de la locura que está en la mente de la gente hoy día respecto a la elección presidencial. O sea, como dice Axel, totalmente de acuerdo, aquí no existe la carrera, aquí lo que existe es una búsqueda bastante desenfrenada, a juzgar por este resultado de esta pregunta, ¿no es cierto?, donde la gente busca lo que encuentre. Y respecto del liderazgo de Jasna Proboste, yo diría, mira, lo interesante del liderazgo de Jasna Proboste es que surge institucionalmente, ¿ya?, desde un partido, desde un rol muy bien definido por ella el día que asumió, dijo yo soy de oposición y voy a ser de oposición, y surge de la nada, porque Jasna Proboste políticamente no existía a nivel nacional antes de asumir la presidencia del Senado. Entonces, esta apertura que se produce con estos porcentajes que aparecen, es un indicador de búsqueda de liderazgo. Y es un indicador de que la gente está tratando de entender cuáles van a ser las respuestas. Y yo creo que lo que no hay, y lo que la lista también nos entrega, es que no hay todavía una conclusión de la gente respecto de si las respuestas son aceptables o no son aceptables. En la medida en que se encuentren que las respuestas sean aceptables, en esa medida esa persona que lidera esas respuestas aceptables, ¿no es cierto?, va a empezar a concitar una mayor cantidad de menciones. Y eso todavía no sucede. Marta, pero es tan así que Jasna concita ese apoyo o ese consenso, digamos, porque está recién apareciendo, ¿no? Y con preguntas No, donde consenso ninguno, pero me refiero existe. en Pero cierto tú te das grupo, en la cuenta que hay oposición más gente, bien. claro, pero tú te das cuenta que Joaquín Lavín lleva desde el año 99, ¿no es cierto?, Claro, liderando encuestas, ¿ya? Y 20 años. tiene 11%. Y Jasna lleva 6 Bajó. semanas y tiene 6%. O sea, esa es la dimensión. ¿Te fijas? Esa es la dimensión que tenemos que tomar. No tenemos que tomar el número, ni tampoco tenemos que decir está en el lugar número 7, el número 8, el número 11, sino que tenemos que tomar la evolución de lo que aquí ha La pasado. rapidez del crecimiento, dices tú, sí. No solo la rapidez Sí, del crecimiento, sino que la composición de la lista. ¿Te das cuenta? Porque que una de los persona atributos que que lleva tiene ella, 6 tú semanas, dices. no, que una La persona lista que lleva 6 de los que se semanas, pregunta. Sí. lleva 6 semanas, tiene más menciones que aquellos que llevan 2 o 3 meses invirtiendo mucha plata en tratar de que los reconozcan. Bueno, ¿qué es lo que te dice? Te está diciendo que aquí Tengo hay un una pregunta mensaje que ahí. pasa, un mensaje que Sí. pasa y mensajes que no pasan. Es que ahí les quiero preguntar a ambos, con la experiencia política de ambos, porque acá estamos enfrentando, ya, vamos a hablar de dos figuras. Primero, Pamela Giles, que habla de la miserable clase política, y hablemos de Jasna Proboste, que habla de que no es cocina cuando tú haces acuerdos de cara al país, abiertos, públicos, sino que eso se llama democracia. O sea, estamos hablando de dos liderazgos completamente, uno podría decir, antagónicos. Y yo quiero preguntarle, en esta disyuntiva, digamos, si tuviéramos que analizar cuál es el camino que se nos abre, me gustaría tu opinión también ahí, Axel, respecto de, por un lado, esta outsider, que no es outsider porque tiene un partido, pero que el partido humanista, ¿no? Pero que finalmente es ella, Pamela Giles, la que finalmente logra y capitaliza todo en su persona. Y por otro lado, una insider, que es precisamente Jasna Proboste, ni más ni menos que además presidenta del Senado, segunda autoridad de la República. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque ¿qué es lo que el país quiere? ¿Quiere acuerdos?
Yasna Proboste tiene que lidiar hoy día con un sector, Frente Amplio y Partido Comunista, lo decíamos al comienzo, que no está de acuerdo con que queden fuera determinados temas y si no se bajan, y ahí está la tensión respecto a los mínimos comunes, o quiere la provocación o la disrupción, ¿no es cierto?, que provoca una Pamela Giles. Axel. Pero que ya voy a contestar lo tuyo, pero quiero decir que al final lo que como en la suite de lo que estaba hablando la Marta, Dale. creo que Chile está más en un casting que en una carrera presidencial, es decir, está buscando el protagonista Claro. que lo llene, y los próximos días vamos a seguir viendo nombres desfilar de todo tipo, y vamos a ver experimentos y operaciones. Yasna Proboste no es una persona que salga de, entre comillas, el pueblo. Son demócratas cristianos, gente que dicen, oye, ella lo está haciendo bien, metámosle aire. Como dicen los periodistas, bombiemos. No sé si han escuchado eso, como que eh, hagamos operación y metámosla en la encuesta y que amenacemos, entre comillas, el liderazgo de Jimena Rincón. O sea, hay un grupo de personas que están interesadas en que Yasna Proboste prospere, pero en el fondo en este casting yo diría que no hay absolutamente nadie todavía que uno pueda decir, esta persona sí tiene un liderazgo que vaya mostrando un cierto camino de acumulación de fuerza. Lo que yo percibo en los dos o tres, de acuerdo a la encuesta, yo percibo que el que tiene más, los que tienen más base sólida, entre comillas, es Jadwe y Lavín, que tienen como una estructura, un cajón de manzanas, como se decía antes, un poquito más grande que el resto. Y Pamela Giles ha subido y bajado los últimos 6 meses, pero cada vez que sube, después baja, porque sale de los medios, pero cada vez va quedando más gente adentro de su liderazgo. No sé si me explico, es como que una ola va y viene. Yo me acuerdo que la primera vez que apareció con el primer retiro, apareció con un 7 y después bajó a un 2, a un 3. Después subió a un 10 y después llegó a un 7. O sea, cada vez que retrocede la marea, va quedando más gente. Entonces, ahí importante ese grupo que se va formando en torno a Pamela Giles. Ahora, con respecto a tu pregunta, yo diría que ya no existe, o sea, yo no sé si alguna vez ha existido, pero ya no existe el país, o esta voz Claro, que exacto. es homogénea, uniforme, la y ciudadanía. o la ciudadanía. Yo creo que existen voces que quieren que le vayan después a la Yasna, y otras voces que quieren que fracase, y otras que quieren la plata. Lo que yo creo, y esto es una percepción que no tiene como una sistematización o algo, lo que yo pienso es que lo que quieren las personas hoy es recursos para salir de la crisis económica, que es tremenda. Y eso es lo que a mí, lo que más me llama la atención es que las personas, hay grupos que están desesperados y que de una u otra forma la conversación pública no da cuenta de esta desesperación que, eh, que es de mucha hambre en algunos sectores, otra de mucha desesperación, y hay grupos medios que son, entre comillas, más silenciosos, que se la están comiendo a puerta cerrada toda esta crisis, echando mano a ventas de patrimonio, pidiéndole plata a los familiares. Es decir, hay un grupo grande de personas que se está viviendo esta crisis en silencio y, entre comillas, a la antigua, muy dignamente, como se decía. Entonces yo creo que ese es lo que quieren los chilenos. O sea, me da la impresión. Eh, pero claro, hay grupos que quieren que a una le vaya bien y a la otra, y que están viendo en las acciones de Yasna Proboste poco menos que una rendición o un blanqueo de Piñera, y otros están viendo que Pamela Giles es una Trump negacionista, que en el fondo quiere ganar con la izquierda pero vivir con la derecha. O sea, está muy enredado todo esto, pero lo que raya para la suba, yo lo que creo es que toda la gente que quiere en general, la mayoría del país, lo que quiere es que la situación económica se encamine de una vez por todas, y para poder empezar a tapar los hoyos que ha dejado un año de destrucción en las familias chilenas. Axel Sí. Sergio. y Marta, ¿no? A los dos esta pregunta. Esa mayoría del país,
esa gente que tal como lo dice Axel y que me parece que está en lo correcto, ¿no? Está sufriendo, está buscando las fórmulas para salir de la crisis, eh, tanto sanitaria como económica, ¿no? Si vienen de la mano. Y ustedes que han estado analizando los números, las encuestas, que han estado metidos en el asunto, ¿por quién está teniendo preferencia esa gente, la más golpeada del país? Esas personas que acaba de mencionar Axel, ¿no? Que son las que han vivido de forma más dura la pandemia. En las encuestas que ustedes han hecho, ¿no? En Tu Influye o lo que hace Latin Barómetro también, eh, ese porcentaje de gente está más orientada a candidatos tipo Pamela Giles, a propósito del tercer y segundo retiro, ¿no? O de Joaquín Lavín con sus propuestas sociales, que son históricas, ya las conocemos, o más bien se juntan con las propuestas de Daniel Jadwe, que básicamente lo que aglutina a Daniel Jadwe es un poco el antipiñerismo, por así decirlo, ¿no? ¿Es ahí donde están esas personas? ¿O ven también en Yarna Proboste, en liderazgos más tradicionales, por así decirlo, una alternativa también válida hoy día? Mira, Se yo lo creo pregunto por la que, a dispersión, ver, ¿no? Por la dispersión y la liquidez sí. de lo que se está viendo en la encuesta, Marta, perdón, hace algunos años, cuando en la anterior pasada presidencial había tres candidatos, una candidata y dos candidatos, ¿no? Guillé, Piñera y Beatriz Sánchez, y ellos concentraban la mayor parte del electorado. Hoy día estamos hablando de una decena más todavía, ¿no? Bueno, es que yo creo que, a ver, tenemos que retroceder un poco para entender esto. Lo que tenemos es un estallido social donde se demanda una suerte de gran acuerdo nacional de paz social que Sí. implante un sistema de garantías de derechos en educación, salud, vivienda, pensiones, etcétera, salarios dignos, trabajos dignos, etcétera, que no ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere el país? Bueno, el país quiere, en primer lugar, las demandas sociales insatisfechas que se plantearon en el octubre del año 19, ¿no es cierto? La deuda de arrastre, uno podría decir. Y después viene la deuda nueva. La deuda nueva es este segundo año de pandemia, donde la gente ya no tiene a qué recurrir, porque el año pasado cuando tú tenías un problema económico, siempre estaba el papá, el tío, el amigo que te debía algo, el chanchito que tenías guardado por El ahí, no crédito sé, también. el crédito, en fin, etcétera. Este año ya se agotó eso. Entonces, la gente ya no tiene, como decía Moreira, no hay ningún raspado en la olla. Se acabó el raspado en la olla. Eso se acabó el año pasado, ¿ya? Y ahora nos quedamos con la olla desfondada, ¿no es cierto? Entonces, la gravedad del asunto consiste en que la gente está comiendo menos comidas al día. Nosotros publicamos hace poco, ¿no es cierto?, un dato que decía que había bajado de 40 a 30% del país la gente que comía 3 comidas al día. Entonces, no estamos hablando de una población que está reflexionando qué es lo que a mí me conviene, para dónde va el país, cómo tengo yo que votar. No, la gente lo que quiere es poner en la mesa un desayuno y un almuerzo y una comida para sus hijos. Eso es lo que la gente quiere. Y volver a comer la misma cantidad de comida que comían antes de la crisis. ¿Te Y das esa cuenta que gente, es Marta, una... ¿con quién está hoy día? Bueno, esa gente está consigo misma. Esa gente se quiere a sí misma y pone su persona antes que el resto. Y es por eso que no hay carrera presidencial, porque esa gente no ve en ninguno de los liderazgos, yo no lo veo en las respuestas de las encuestas tampoco, ninguno de los liderazgos una respuesta a esa interrogante que ellos tienen, que es yo llego a vivir la vida que vivía antes de la pandemia, donde tenía 3 comidas al día y hoy día tengo solamente 2. ¿Cómo mando a mi cabro al colegio? ¿O cómo hago que el niño prenda el aparato a las 8:30 de la mañana sin tomar desayuno? Porque no tengo nada que darle. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a concretar que esa es la situación. Por eso que esta discusión de que si están vendidos, si van a salvar a Piñera, si es la crisis de la élite, si es una crisis política, yo creo que la población en este momento no está muy consciente de la crisis política que estamos viviendo, porque la crisis de ellos es más importante que la crisis política. O sea, aquí tenemos Súper Sí. la interesante eso que población tú en dices, claro que crisis. sí.
¿Te das cuenta? Sí, Entonces, de Sí, hecho, claro, sí, esa gente le presentan una lista y dicen, ah, este gallo es un Julio César Rodríguez, top. Este gallo sí que nos defiende, porque este gallo le pregunta a los tipos, los pone en aprieto, les cuenta sus malas historias del pasado, les saca todas las cuentas, le hace pagar la cuenta a los gallos en la tele, y por lo tanto él sabe exactamente lo que a mí me está pasando. Esa es la primera. O sea, ¿cuánto sabe la persona con la cual tú estás hablando de lo que a mí me pasa? O sea, ¿cuánto sabe alguien? ¿No es cierto? Yo le contaba un día a un político de derecha, le decía, pero tú sabes lo que es salir a la calle y no tener plata para subirse al bus. El tipo me contesta y me dice, pero ¿cómo alguien no va a tener plata para subirse al bus? Bueno, lo primero que tienes que comprender es que hay mucha gente que no tiene plata para subirse al bus. ¿Y qué es lo que eso implica? Yo creo que hemos llegado a ese nivel. perdona, sí, Marta, y más sí, encima, perdona, Mirna, yo sé que sí, hay sí, muchas preguntas para seguir un poco la sí, conversación. Y más encima, no tienes plata y más encima te encierran. Entonces, actualmente hay 13,5 millones de chilenos encerrados. Entonces, no es que no solamente no haya trabajo, no es que solamente, sino que no puedes salir a buscarte la vida porque supuestamente estás encerrado. Entonces, es como, esto es como el Titanic. Y cuando preguntas tú, bueno, ¿y a quién no acuden esas personas? Es como el Titanic, hay personas que van a esperar hasta que el final se hunda, otros que se van a tirar al agua primero, otros que se van a subir a los botes, o sea, hay distintas estrategias para tratar de salvarse de la situación. Y como hay distintas así estrategias, es, hay distintas adhesiones a las personas. Hay algunos que ven el camino de los bonos y de Pamela Giles como una tabla, pero hay otros que dicen, no, yo no estoy con nadie. Cuando nosotros hacemos las menciones espontáneas, aparte de aparecer muchos nombres, el nombre que más se repite es el ninguno o no lo sé. Bueno, mm, Entonces, eso es un tema súper o importante, sí, entonces, cuando nosotros en la última encuesta hicimos 2000 y tantas entrevistas y ya hemos tenido 100, 200, no sé, o sea que habrían sido el 10%, pero no se ha puesto de distintas formas. Y el ladrón y el corrupto también son otro grupo de respuestas espontáneas. Ahora, es muy complicado esto porque cuando hay tal desesperación en términos como socioeconómicos, la racionalidad, la poca que pueda haber en una elección, no está operando del todo limpia. No sé si, o sea, es como, esto es una elección un poquito con chantaje, porque en el fondo la gente está desesperada. Entonces, ir a votar con desesperación, la gente toma muchas veces cualquier micro. Entonces, no estamos como en 2017, donde estábamos pensando el país a lo que venía y las deudas sociales y todo lo que iba a pasar, y Piñera ofrecía arriba los corazones, ya vendrán tiempos mejores. Es decir, Piñera ofrecía mejorar aún más la el supuesta, oasis, el oasis, el el oasis que oasis, estábamos viviendo, pero ahora claro, estamos en el exacto, fango. Entonces, los estamos en el electores no están con una libertad muy grande como poder darse el gusto de reflexionar sobre el país que queremos, porque la verdad es que está todo el mundo preocupado de parar la olla. así es, pero déjenme contarles cortito, lo que pasa es que tenemos algunas opiniones de quienes nos están viendo. Joaco dice, el hecho de buscar una super líder es síntoma, dice él, de la enfermedad presidencialista que tenemos a mi modo de ver. Eduardo Monroy dice que izquierda y derecha ya no son prioridad en las preferencias de la gente, se les cae el sistema. Y Pato Solar, quisiera saber, dice él, a cuántas personas se les pregunta en promedio en estas encuestas, que entiendo que van entre 1.592 casos, ¿verdad? 1.600 fue un poco más la última encuesta CEP, en la tuya Data Influye, Axel, tú tienes un universo de más de 2.000 personas, ¿verdad? Sí, y Marta, yo no sé, en tu caso cortito, porque quiero pasar 1000. una pregunta, Nosotros ¿cuántas? hacemos 1.000. encuestas nacionales de 1000. Sí. Perfecto. Quiero saber lo siguiente, porque se nos va acabando el tiempo y tenemos una importantísima, o sea, por favor, no dejemos de decir lo importante que es la elección del próximo 15 y 16 de mayo. O sea, de verdad, como que se nos olvida lo que significa, entre otras cosas, elegir constituyentes o constitucionales para escribir una nueva constitución. Me gustaría saber qué proyección ven ustedes. Primero, ¿cómo ven que se va a producir la correlación? Hablemos de
bueno, y oposición o apruebo o desapruebo en términos de lo que es la constitucional, pero si va a haber sorpresa, dirían ustedes, por ejemplo, en gobernadores, etcétera. Marta. Mira, a ver, yo creo que uno de los problemas de la elección del 15 de mayo es que no todo Chile sabe que hay elecciones, para empezar. Entonces, para el plebiscito, el 100% del país sabía que había plebiscito y la gente que no fue a votar, no fue a votar porque, bueno, no podía, no quería o no tenía ganas. En este caso, la gente que no va a ir a votar, a lo mejor no va a votar porque no sabe. Nosotros, la última medición que tenemos, había alrededor de un 50% del país que no sabía que había elecciones de convención, ni de alcaldes, ni de nada. Entonces, me parece que la primera amenaza es la participación electoral. En la elección pasada, el 25 de octubre, una parte importante de los que tienen mayores de 60 años no votaron por el riesgo al contagio. Hoy día la mayor parte de esa gente está vacunada con sus 2 dosis, pero nosotros hemos preguntado y la gente dice, no, yo no voy a ir a votar por falta de vacuna, sino que no voy a ir a votar porque las opciones que me dan no las entiendo, no las conozco y no sé quiénes son. Entonces, yo creo que la participación electoral en esta elección es muy probable que sea menor a la ¿Y anterior, qué impacto ¿no va es a tener cierto? eso, Marta? ¿Qué impacto va a tener Bueno, eso? eso tiene mucho impacto, sobre todo porque como tenemos voto voluntario, van a haber candidatos que van a sacar 500 votos. Y con esos 500 votos pueden quedar adentro de una lista. Entonces, yo creo que, mira, aquí hay muchas Arrastrados. amenazas. Aquí hay muchas amenazas. Yo creo que la amenaza mayor, como la veo yo en este experimento que tenemos en Chile, de que la mitad tiene que ser mujer y la otra mitad hombre, es de que haya muchas mujeres que saquen pocos votos y que debido al sistema electoral que tenemos, ¿no es cierto?, que es por repartición de lista, haya mujeres con muy pocos votos que reemplacen a hombres que tienen muchos. Y que eso plantee cuestionamiento de parte de la gente que vea estas listas y diga, pero ¿cómo es posible que pongan a esta mujer que sacó 500 votos cuando este señor tenía 3.000? ¿Ah? Eso yo creo que es la primera amenaza, es decir, la amenaza de legitimidad, de la comprensión del sistema electoral. Después está la amenaza, ¿no es cierto?, de la baja participación. O sea, ¿qué pasa si resulta que la participación baja al 40, al 45%? ¿Ah? O sea, postergamos las elecciones porque estábamos en pandemia, una pandemia feroz, pero vamos a estar en una situación realmente mejor el 15 de mayo como para que la pandemia no tenga un impacto negativo sobre la elección. Lo que acabamos de ver en España es que al diablo con la pandemia la gente fue a votar. Ahora, claro, la elección de Madrid era una elección particularmente competitiva, llena de opciones muy importantes, digamos, con grandes candidatos que tenían posiciones muy opuestas y tuvo una participación electoral absolutamente extraordinaria por encima del promedio. Eso no es lo que va a pasar en Chile. Aquí no tenemos una elección hipercompetitiva, no sabemos bien dónde está la competencia de los alcaldes. La sospecha que nosotros tenemos, por la información que tenemos, es de que hay una gran cantidad. En la última elección municipal, el 26% de la gente decía que iba a votar por el alcalde no incumbente, es decir, por un alcalde nuevo. Hoy día, la respuesta que tenemos nosotros es que el 45% de la gente de la gente que va a ir a votar, dice que va a votar por un alcalde nuevo. Es decir, podemos ver una tremenda renovación de, digamos, las alcaldías. Y en esa renovación van a haber muchos independientes, muchos más independientes que los que son usuales y que los esperados. Lo mismo puede pasar en la elección de la constituyente. En la pregunta que nosotros tenemos sobre el tema de la constituyente, el 25% de los chilenos dicen que van a buscar votar por un independiente y no por un partido. Si eso sucede, es una revolución. Digamos, si en la medida en que aumenta la cantidad de personas que votan por independientes. Porque ¿qué va a pasar con los partidos? Pues los partidos ya tienen su planilla Excel lista para llenarla, para decir nosotros sacamos el 33%, nosotros sacamos el 60%. ¿Y qué van a hacer con los independientes? ¿Me entiendes? Entonces es un problema. ¿A quién se le adjudican los independientes? Entonces, yo creo que la lista de imponderables que pueden suceder es enorme. Y ahora en gobernadores, ¿qué pasa? Dado el hecho de que Pamela Giles cada vez que habla pide votos para su gobernador. Para el abuelo. ¿Qué pasa si la segunda vuelta es Orrego
Maltés y la derecha sale tercera. ¿Cuál es el Bueno, es impacto probable político? que eso pase, ¿no, Marta? Es Ah, probable. eso es posible. No sé si Sí, hay algunas no encuestas sé que... la probabilidad, pero hoy día es claramente una posibilidad. Sí. ¿Cuál es el impacto Marta, político que tendría sobre la derrota de la derecha si la derecha sale tercera en gobernación? Entonces, bueno, la lista sigue, sigue muy, muy, muy larga. Marta, déjame, sí, eso es posible, ¿no? Lo que acabas de decir de Maltés en Sí. la gobernación. De hecho, entiendo, ¿no? Yo he estado reporteando el tema y ellos trabajan por derrotar a Parot, no derrotar a Oliva o a Orrego, ¿no? Que serían como eh, eh, los candidatos a derribar, ¿no? Ellos trabajan por derrotar a la derecha y eso te habla también del voto cruzado que hay en el entorno de Gile y de Maltés. Déjame, estamos ya casi cerrando el programa, pero queríamos hacerle una última pregunta a Axel también, ¿no? Salió hace poco Data Influye posicionando al presidente con una aprobación bajísima, del 7%, ¿no? Del 7%, Axel. Tú hablaste de que el gobierno está desfondado, le quedan, ¿cuánto? ¿10 meses, 11 meses para que termine su gestión? ¿Tú crees que de acá a que termine el gobierno, Piñera logre recuperar algo en los números de las encuestas o se va a mantener en menos del 10% y con este desfonde, como tú has calificado esta última etapa del gobierno? Voy a ser muy poli contigo. Yo creo que a nadie le importa. Perdona perdona por la sinceridad. Sí, está Yo bien. creo No, que que siempre se recuperan al final de los gobiernos, ¿no? Siempre se no, pero si recuperan, estamos hablando de pero un parece que no va gobierno a ser en el caso. comillas, con cierta normalidad y con una caída de la curva, donde hay una transición. O sea, yo creo que a mí no me importa, a los encuestados no le importa, porque Piñera podrá subir al 10, 12, 13, pero al 30 no va a llegar, ni al 20 tampoco. O sea, claro, en alguna encuesta loca por ahí que aparezca esas como que las que dan como empatado el apruebo con el rechazo que publicó en Mercurio. ¿Se acuerdan que hay una que decía que La tercera el la publicó. rechazo, o No, la el tercera, no me acuerdo, que Mercurio. No, decía si la del Mercurio. No, no, el el Mercurio, que Mercurio. El Era Mercurio, la si cadena, ¿no? era una agencia argentina. No, 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 era una sí, agencia o sea, argentina. Ah, en los sí, sí, diarios en sí. Ya, papel ya. cabe todo, así que lo más probable es Sí, que ahora me Sí, veamos a acordé. sí, el Piñera Mercurio, en el sí. 30. Ya. Pero Toda la razón. quiero retomar algo de lo que estaba hablando la Marta al final con respecto Ujú. al tema de la semana pasada, y esto más o menos ya se sabe, se terminó el pistoleo en el CERVEL, se terminó hace como 2 semanas atrás y ya están apareciendo los primeros resultados, y hay resultados que son... El pistoleo se sabe exactamente quién votó y quién no votó. Esto no es análisis de mesa, no, se sabe así entre el 2017. Y yo creo que está pasando algo muy, muy entretenido, porque la gente joven, los menores de 30 años, que participaron en la elección del plebiscito cercano al 57%, ojo, Ujú, 57%, entre los ujú, 18 y 19 años un 56,5%. O sea, participaron mucho más que las personas mayores, en promedio. A ellos les interesa solamente votar en su mayoría por los constituyentes. Y en medida que aumente la edad, aparece la relevancia del alcalde en términos de interés por ir a votar el 14, el 15 y 16. Entonces estamos en una situación donde generacionalmente a uno le interesa mucho más mm. la constituyente. En general, hay más personas preocupadas de la constituyente, se conoce más la de alcaldes y no le importa a nadie la de gobernadores. Ese es el cuadro. Está Eh, clarísimo. Perdona, Axel, pero cortito porque nos tenemos que ir. Ya, un y segundo, nos tenemos entonces, que ir. Se acabó, se entonces acabó. ya se acabó, pero va a Ya, ocurrir algo algo más. muy loco. Sí, va a ocurrir Sí, que les ya, va a una sobrar línea. la papeleta de gobernadores a todo el mundo y puede pasar lo que sucedió en Ya, Vitacura la primaria, que fueron a votar por Vitacura, la gente a la primaria de alcalde de Vitacura, y no sabían qué hacer con ya. la papeleta de gobernador y marcaron los récords. Entonces, Eso puede puede salir pasar, eso puede, Sí. efectivamente puede pasar Chiquillos, de y que los votos perdón Marta, nulos, y puede los- salir cualquier persona en no, gobernadores. no, pero entonces, puede que los votos nulos y sí, blancos sean muy distintos según la papeleta, muy distintos. Sí. ok. Efectivamente Te invito puede Bueno, con, pasar, yo con no más quiero, saber qué tiempo, hacer. Mirna.
Sí, vamos a... Oye, si Vamos a te, tener que te, hacer te una hora conectaste de tarde, programa. Sí. eso fue problema tuyo. Marta Lagos, Axel Callis, a ambos, muchísimas gracias, los vamos a volver a invitar, eso tenlo por seguro. Quiero dejar súper claro que este programa también lo pueden ver ustedes en el Desconcierto, que nos comenten a través de nuestro WhatsApp, y la última opinión de una de nuestras auditoras o televidentes, o como se quiera llamar, ¿no es cierto? Eliam dice que los políticos viven en otro universo, por eso no entienden nada de lo que pasa, nunca han vivido la escasez, lo que cuesta conseguir un trabajo, incluso ahora Lo que que solo decía hay Marta. un permiso a la semana. Así es que eso, gracias a los dos, nosotros nos despedimos con Sergio, próximo miércoles 7 de la tarde, un nuevo capítulo de Punto de Encuentro.